bienvenidos maestros y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar un noticiero llamado México en Transición, donde se presentarán diversos reportajes y una entrevista a un personaje icónico, el cual será Hernán Cortés, donde se le dan diversas preguntas acerca de diferentes temas. En los reportajes de hoy vamos a abarcar diversos temas, como son la conquista, los enfrentamientos de los españoles con algunos pueblos mesoamericanos, las alianzas con otros y la caída de Tenochtitlán, el encuentro y choque de dos mundos, reflexión sobre las implicaciones culturales, religiosas y políticas, la evangelización como una justificación de la misma, características de los centros urbanos virreinales y su desarrollo a lo largo del virreinato, el sistema económico y comercial del virreinato y ubicar sus grandes rutas comerciales, la vida cotidiana durante el virreinato, ya sean festejos, música, procesiones, costumbres, etc. También se presentarán las reformas borbónicas y el impacto de las reformas borbónicas en la organización política, social y económica del virreinato. Hola, soy el reportero Bruno Noyola y vamos a hablar del tema de la conquista. La conquista es un periodo histórico en los siglos XV y XVI. Marcó el encuentro entre exploradores europeos y civilizaciones americanas, como los aztecas e incas. Esto impulsó un intercambio de culturas y productos, pero también llevó a conflictos y la opresión de comunidades indígenas, un capítulo significativo que ha dejado un legado duradero en la historia global. Españoles, enfrentamientos, alianzas y caída de Tenochtitlán en 1521. En la época de la conquista, los españoles se encontraron con varios desafíos en Mesoamérica. Liderados por Hernán Cortés, se aliaron con algunos pueblos indígenas mientras enfrentaban la poderosa Tenochtitlán. Tras duros combates y alianzas estratégicas, finalmente, en 1521, la gran Tenochtitlán cayó ante las fuerzas españolas, marcando un hito en la historia de la conquista. Muchas gracias por su atención. Yo soy el reportero Bruno Noyola. Bueno, yo hablaré sobre las implicaciones del choque de los dos mundos. Primero empezaremos por las implicaciones culturales. Primero fue el desperdicio y la estigmación de las culturas originarias por la visión eurocéntrica. Algunos conquistadores los valoraron y los defendieron por parte de las obras culturales de los pueblos originarios que ocuparon un lugar marginal o fueron destruidas. Ahora pasaremos con las implicaciones religiosas. En estas implicaciones religiosas, todos creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y se reunían alrededor del altar para celebrar la misa los domingos, incluso mientras andaban en campaña. El hecho de que Cortés trajera estos hombres a dos clérigos era muestra de lo importante que era la religión para estos hombres. Bueno, ahora pasaremos con las implicaciones políticas. Estas fueron la desaparición de los sistemas políticos y organizativos de los pueblos amerindios, creación del Consejo de Indias para la elaboración de leyes americanas y pérdida definitiva sobre la soberanía. Ahora pasaremos con mi compañero Romeo. Hola, muy buenos días. Yo soy el reportero Jesús Manuel Romeo Hernández Fernández, el cual estará encargado de brindarles las características de los centros urbanos virreinales y su desarrollo a lo largo del virreinato. Bien, sin más preámbulos, comencemos. Los centros urbanos virreinales en América durante el periodo colonial tenían distintas características distintivas y experimentaron un gran desarrollo a lo largo del virreinato, como por ejemplo, la Plaza Mayor. La mayoría de las ciudades coloniales tenían una plaza central llamada Plaza Mayor o Zócalo, alrededor de la cual se encontraban los edificios más importantes como la Catedral y el Palacio del Gobierno. La arquitectura colonial. Los edificios coloniales se caracterizaban por su estilo arquitectónico europeo, con fachadas ornamentadas, balcones de hierro forjados y techos de tejas. Las calles estrechas. Las calles solían ser angostas y sinuosas, diseñadas para proporcionar sombra y protección contra el sol tropical. La Plaza del Mercado. Junto a la Plaza Mayor se intercambiaban productos locales y foráneos, lo que contribuía al desarrollo económico de la ciudad. A lo largo del virreinato también hubo un gran desarrollo, el cual fue el crecimiento de la población.
ya que a medida que avanzaba el virreinato, muchas ciudades coloniales experimentaron un aumento significativo en su población, debido a la inmigración y al crecimiento natural. Los centros económicos. Las ciudades se convirtieron en centros económicos importantes, impulsados por la agricultura, la minería y el comercio. El desarrollo cultural. Se fundaron universidades y se establecieron instituciones culturales que promovieron el arte, la literatura y la educación. La infraestructura urbana. A lo largo del virreinato se realizaron mejoras en la infraestructura urbana, como la pavimentación de las calles, la construcción de puentes y la expansión de servicios públicos. La influencia arquitectónica local. También se desarrollaron estilos arquitectónicos locales distintivos que incorporaban elementos indígenas y africanos, dando lugar a una arquitectura mestiza única. En pocas palabras, los centros urbanos virreinales en América Latina eran lugares con características arquitectónicas y sociales que experimentaron un desarrollo significativo en términos de población, economía y cultura a lo largo del periodo colonial. Gracias. El sistema económico y comercial de los virreinatos en América durante la época colonial estaba fuertemente influenciado por las políticas mercantilistas de las potencias colonizadoras, principalmente España. El sistema económico del virreinato era economía basada en la extracción de recursos. Los virreinatos dependían en una gran medida de la explotación de recursos naturales, como la minería de metales precisos, o sea, la plata y el oro. La agricultura era el azúcar, cacao, tabaco y la producción de bienes manufacturados para el consumo propio. El monopolio comercial. España estableció un estricto monopolio comercial sobre sus colonias en América. Solo para los barcos españoles eran los que podían comercializar con las colonias, lo que limitaba el comercio con otras naciones europeas. El sistema de encomienda. Se implementó el sistema de encomienda en el que los colonizadores españoles recibían tierras y a mano de obra indígena a cambio de la protección y la conversión al cristianismo. Sin embargo, esto a menudo llevaba a la explotación y al abuso de los indígenas. Las grandes rutas comerciales eran el Camino de la Plata. Una de las rutas comerciales más importantes fue el Camino de la Plata. Esta conectaba con las ricas minas de plata de Potosí y Zacatecas, con los puertos de la costa del Pacífico y el Atlántico. Ruta de Galeón de Manila. Esta ruta conectaba Manila en Filipinas con Acapulco en México. Facilitaba el comercio entre Asia y América, transportando productos como seda, porcelana, especias y plata. Rutas transatlánticas. Las rutas marítimas conectaban los puertos de los virreinatos americanos con España. La flota de Indias transportaba metales precisos, productos agrícolas y otros bienes entre América y Europa. Rutas comerciales internas. Además de las rutas internacionales, existían rutas comerciales internas que conectaban con diferentes regiones dentro de los virreinatos. Estas rutas transportaban bienes locales y eran esencialmente para la economía regional. El sistema económico y comercial de los virreinatos en América colonial estaba diseñado para beneficiar a la metrópoli, lo que resultó en la extracción de riquezas de las colonias. Gracias. Durante el virreinato en América, la vida cotidiana estaba fuertemente influenciada por la cultura española y la Iglesia Católica. La música sacra se desarrolló en las catedrales, donde los maestros de capilla componían e interpretaban obras polifónicas con la influencia europea. La música popular se manifestaba en las fiestas, en los bailes y en las celebraciones religiosas, con instrumentos como la guitarra, el arpa, el violín y la flauta. Se mezclaron elementos indígenas, africanos y españoles, dando origen a géneros como el son, la jarana y el balancico. La comida.
La comida era una parte importante de la vida cotidiana. La dieta incluía alimentos como maíz, frijoles, chiles, carnes de res y cerdo. La comida mestiza, como el mole, es un ejemplo de la fusión de ingredientes indígenas y españoles. Los festejos. Los festejos más importantes eran los religiosos, como la Semana Santa, el Corpus Christi, el Día de Muertos y la Navidad. Se realizaban procesiones, misas, representaciones teatrales y juegos pirotécnicos. También se celebraban los cumpleaños de los reyes de España, las victorias militares y las visitas de personajes ilustres. Las costumbres. Las costumbres variaban según la clase social, la raza y el género. Los españoles ocupaban los puestos más altos y privilegiados, seguidos de los criollos, los mestizos, los indígenas y los africanos. Las mujeres tenían menos derechos que los hombres y debían obedecer a sus padres o esposos. La educación. La educación era limitada y se impartía principalmente en las escuelas religiosas. La vestimenta reflejaba el estatus y la moda de la época. Las procesiones religiosas. Las procesiones eran comunes y se llevaban a cabo en días festivos. La gente vestía trajes tradicionales y llevaban imágenes religiosas por las calles, a menudo acompañadas de música y baile. En pocas palabras, la vida cotidiana durante el virreinato en América estaba marcada por la influencia española y la religión católica, pero también por la mezcla de culturas que dio lugar a una rica diversidad cultural en la región. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jesús Antonio Vicapzul y hoy les tengo un reportaje acerca de la Reforma Borbónica. La Reforma Borbónica se refiere a una serie de reformas políticas, económicas y administrativas implementadas por la dinastía de los Borbones en España durante los siglos XVIII y XIX. Esas reformas tenían como objetivo modernizar y centralizar el Estado español, fortaleciendo el poder del monarca y reduciendo la influencia de la nobleza y los territorios autónomos como los virreinatos en América. Algunas de estas reformas fueron la reforma administrativa. Se crearon nuevos ministerios y se desarrolló una administración centralizada para mejorar la gobernabilidad del país. La reforma económica. Se introdujeron políticas mercantilistas que promovían la producción y el comercio, así como la creación de empresas estatales y la promoción de la minería y la agricultura. Estas reformas, aunque buscaron modernizar España, también generaron tensiones y resistencia en algunos sectores de la sociedad. En última instancia, la Reforma Borbónica tuvo un impacto significativo en la configuración política y económica de España y sus colonias durante los siglos XVIII y XIX. Ahora bien, las reformas borbónicas tuvieron un profundo impacto en la organización política, social y económica de los virreinatos. En el ámbito político, la centralización del poder. Las reformas buscaban fortalecer el control de la corona sobre las colonias americanas, lo que resultó en una mayor centralización del poder en manos del monarca y sus representantes en América. Creación de intendencias. Se autorizaron intendencias para reemplazar a los virreyes y capitanes generales en algunas regiones, lo que permitió una administración más eficiente y un mayor control fiscal. División territorial. Se reorganizaron los límites de los virreinatos y capitanías generales, creando nuevas divisiones territoriales para facilitar la administración y la recaudación de impuestos. Ahora bien, hablando del ámbito social. Cambios en la élite colonial. Las reformas afectaron a la élite colonial, ya que algunos cargos tradicionalmente ocupados por criollos fueron reemplazados por peninsulares, generando tensiones entre estos grupos. Sociedad estamental. A pesar de algunos cambios, la sociedad colonial seguía siendo estamental, con una clara jerarquía que colocaba a los indígenas en la base, seguidores de mestizos, criollos y peninsulares. Ahora bien, en el ámbito económico. El impulso a la producción. Promovieron actividades económicas como la minería, la agricultura y la manufactura, lo que llevó al aumento de la producción y el comercio en las colonias. Monopolio comercial. Se establecen monopolios comerciales como el monopolio de la Real Compañía de Filipinas para controlar el comercio y aumentar los ingresos de la corona. Nuevos impuestos.
Se implementaron nuevos impuestos y tributos para financiar las reformas y mantener el control fiscal sobre las colonias. En resumen, las reformas borbónicas reconfiguraron la organización política, social y económica de los virreinatos americanos al fortalecer el control de la corona, promover la producción y el comercio y cambiar la dinámica social y política. Estas reformas también desencadenaron tensiones y descontento en algunos sectores de la población colonial, lo que eventualmente contribuyó a los movimientos independentistas en el siglo XIX. Como siguiente tema estará la entrevista a Hernán Cortés, hecha por la reportera Sayana Melí González Estina. Hola y sean todos bienvenidos a esta sección de entrevistas, donde hoy les traeremos a una de las cabezas más importantes detrás de la conquista de Tenochtitlán, y no es nadie más ni nadie menos que el mismísimo Hernán Cortés. Bienvenido, Cortés. Le agradecemos mucho que nos haya conseguido esta entrevista. Sí, bueno, no le concedo entrevistas a cualquiera, así que más vale que se apuren. No se aflija, señor Cortés, prometo que iremos rápidos y precisos con nuestras preguntas. Primero que nada, durante las fechas de 1519 tenemos entendido que tuvo un pleito con el entonces gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. ¿Podría explicarnos cómo estuvo el asunto? Sí, bueno, usted verá, entrevistadora. Diego de Velázquez era algo celoso con las pertenencias que él creía suyas. Es por eso que no le pareció tan bien cuando desembarqué en lo que ustedes conocen como Veracruz y fundé mi bella ciudad, la Villarrica de la Veracruz. Claro que esto tampoco le pareció a sus seguidores, quienes me exigieron regresar a Cuba. ¿A mí? ¿Puede creerlo? Evidentemente saqué todo el armamento de los botes y los mandé a hundir para darle una lección a ese gobernador. Yo solo sigo órdenes del rey de España, Carlos V. Se ve que a usted no le queda muy bien, ¿verdad? Bueno, regresando un poco al tema. Estando ya en Veracruz, se unió al cacique Gordo y poco después a los tlaxcaltecas, para así poder acabar con los aztecas, pero antes de llegar con ellos, se detuvo en Otumba y ordenó una matanza que muchos de nuestros seguidores se preguntan por qué ordenó aquello. Y bueno, esa es una pregunta algo fácil de responder, ya que incluso un guerrero novato sabe que para tranquilizar al enemigo hay que ponerlo alerta, y qué alerta mejor que una masacre en uno de sus pueblos amigos. Y sí que la dio, por supuesto, pues por lo que entiendo, con su llegada estoy segura que los aztecas pensaron que era la llegada de sus dioses. Es una pena que Diego de Velázquez no se haya quedado de brazos cruzados cuando se enteró que ignoraste su autoridad y mandó a Pánfilo de Narváez a arrestarte. ¿Cómo te llegó a ti esta noticia estando en Tenochtitlán? Por supuesto que eso no fue difícil de averiguar, después de escuchar a varios indígenas hablar de nuevos dioses llegando por las costas. Evidentemente, Diego Velázquez no se había quedado con los brazos cruzados y había mandado a Pánfilo de Narváez a arrestarme. Claro, como si eso fuera posible. Me adueñé de sus tropas tan pronto como lo derroté. Pero claro, no podía salir todo bien, y Pedro de Alvarado, a quien había dejado en cargo, organizó una matanza no autorizada de mi parte, algo que claramente alteró a los aztecas. Y cuando llegué era imposible retenerlos. Incluso tomé de rehén a su líder, pero ellos mismos acabaron matándolo. ¿Fue allí donde se dio su más conocida derrota? Sí, ¿cómo olvidarlo? Intentamos escapar, pero una mujer nos advirtió y rápidamente todos nos cayeron encima. Perdí a 750 españoles esa noche. Jamás podré olvidarlo. Pero tengo entendido que poco después de eso tuvieron una batalla victoriosa, ¿no es así? En Otumba. Ni me lo recuerdes. Fue una vergüenza haber ganado esa batalla.
Lo único que me reconforta es que después de eso fuimos derrotando uno a uno cada pueblo seguidor de los aztecas. Y poco a poco nos fuimos acercando a mi venganza final contra Tenochtitlán. El 30 de mayo de 1521, ¿no? ¿Qué estrategia fue la que ocupaste para vencerlos? Rodeé el lugar bloqueando sus entradas y salidas de alimento. Así, no importara cuánto se resistieran, tarde o temprano sus soldados empezaron a caer como moscas por la falta de alimento. Y así, logré finalmente mi objetivo, conquisté Tenochtitlán. Así que así se dio la conquista. Bueno, le agradecemos mucho la entrevista concedida a Hernán Cortés y esperamos que algún día regrese a esta sección de entrevistas. Nos despedimos. Bueno, espero que les haya gustado este noticiero, México en Transición. Espero que hayan aprendido diversos temas y de cómo cierto personaje tiene diferentes puntos de vista ante ciertos acontecimientos que pasaron. Muchas gracias.